Este podcast es presentado por la revista de rock R&R. Sin concesiones, sin censura, verdadero periodismo de rock. Este podcast fue transmitido el 7 de febrero de 2006. Advertencia. El siguiente podcast contiene diálogos en inglés sin traducción. Si usted no está familiarizado con ese idioma, puede encontrar la transcripción traducida en el sitio www.olalorubio.com o en www.rockandroll.com.mx/programas. Gracias por su atención. Bienvenidos sean todos ustedes al número 14, al podcast número 14. En esta ocasión nos vamos a centrar en la maravillosa década de los 80. Algunas personas recuerdan esos años con vergüenza. No quieren recordar que querían una chamarra repleta de cierres como la de Michael Jackson. No quieren recordar los peinados extravagantes, los mocasines, topsiders sin calcetines, las gummies, las camisas polo, color rosa y amarillo, trajes blancos con corbatas de colores chillantes, Miami Vice, el negro de Miami Vice, Magnum, el auto increíble, Webster, del que solo se acuerda Belarici, blanco y negro, Different Strokes, Punky Brewster, que ahora posa desnuda para la revista Maxim. Yo recuerdo los 80 con nostalgia. La inocencia de los 80 nos dio personajes como Rocky, que para la cuarta secuela se convirtió en un instrumento propagandístico anticomunista. Esa década nos dio a Rambo, la venganza cinematográfica contra Vietnam. Si los gringos perdieron la guerra de Vietnam, Rambo se encargó de posicionar en el inconsciente colectivo que los Estados Unidos cobraron venganza y finalmente triunfaron. Y no podemos olvidar a Chuck Norris, Delta Force, Invasion USA y todo el cine que se encargó de mantener la imagen de los Estados Unidos limpia y logró desviar la atención de la política exterior intervencionista del gobierno de Ronald Reagan. Desviaron la atención de su población de la participación sucia de Estados Unidos en países como El Salvador y Nicaragua, en Centroamérica, o de su intervención en países como Líbano en Medio Oriente. En los 80, gracias al cine propagandístico de Estados Unidos, descubrimos que los árabes eran terroristas fanáticos, completamente locos, totalmente caricaturizados como villanos unidimensionales de película de Disney. Cuesta trabajo reconocerlo, pero como lo mencioné, a mí me encantaban las películas de Chuck Norris, era muy fan. The Delta Force, Invasion USA, Missing in Action 1, 2 y 3, también conocidas como Prisioneros de Guerra 1, 2 y 3. ¿Y recuerdan la serie animada de G.I. Joe? Y todos los juguetes, G.I. Joe, cuyo eslogan era A Real American Hero. G.I. Joe G.I. Joe is the code name for America's daring, highly trained Special Mission Force. Its purpose, to defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. Yo jugaba con G.I. Joes, que si hubieran sido una adaptación fiel de lo que realmente hacían los soldados y los agentes de ese tipo, se hubiera tratado de terroristas estadounidenses. Pues sí, pero ni pedo, era fan de los G.I. Joes, aunque creo que simpatizaba más con Destro. Destro era uno de los villanos que trabajaba para Cobra Commander. Y no podemos olvidar Star Wars, que aunque inició a finales de los 70, su gloria permaneció durante toda la década de los 80. La Alianza Rebelde luchaba contra un imperio que bien podría haber sido interpretado como un régimen socialista. Ahora entendemos que Lucas lo interpretaba como la lucha contra los grandes estudios de Hollywood, que no entendían su trabajo experimental de películas como THX 1138. Los 80 nos dieron películas como Back to the Future, Ghostbusters, Terminator, Commando y claro, Top Gun, que aquí fue conocida como Top Gun, Pasión y Gloria. Tom Cruise no hubiera sido Tom Cruise si no hubiera actuado en una película como Top Gun. En uno de los momentos críticos de la llamada Guerra Fría, según algunos historiadores que hasta el día de hoy creen eso, Top Gun presentaba al enemigo como si fueran robots sin rostro, sin sentimientos, villanos de videojuego. Y hablando de videojuegos, los 80 nos regalaron a Pac-Man y el Atari 2600, Space Invaders y el juego de E.T., que era horrible y además no tenía la música original de la película. Música de John Williams. En música, en los 80s, Van Halen, Quiet Riot, Styx, Metallica, Bon Jovi, Duran Duran, Starship, Men at Work, Baltimora, Bangles, Dire Straits. Podríamos hacer una lista de la cultura popular estadounidense de los 80 y se convertiría en una enciclopedia dividida en 12 o 20 tomos. Culturalmente, un gran porcentaje de la población del mundo ha sido alimentada por Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, a otro nivel, nos hemos alimentado de la contracultura gringa también, que obviamente es muy valiosa. Pero tenemos que hacer algo para despertar las conciencias de aquellos que están hipnotizados, dormidos con la propaganda gubernamental de Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer? No sé. Como extranjeros no hay manera de penetrar profundamente en la conciencia de los ciudadanos de clase media de Estados Unidos. No podemos hacer nada contra los reyes del marketing, los amos de la mercadotecnia. Pero yo soy fan del gabacho, la verdad. No lo puedo evitar, soy fan de Disney World, soy fan de Las Vegas, soy fan de su comida. Tal vez se debe a que viví mi infancia en California. Llegué al gabacho a los 3 años. La primera vez que supe que existía
asistí a un himno de un país fue en la escuela gringa. La primera vez que fui consciente de la existencia de un señor que era el presidente de un país fue cuando vi a Ronald Reagan en un partido de béisbol en la tele. No sabía que otros países también tenían presidentes. Mis papás me lo dijeron después. Fue durante los 90 cuando descubrí cosas del gabacho que quisiera no haber descubierto. Oliver Stone se encargó de cambiar mi visión de los Estados Unidos. Fue un gringo el que me abrió los ojos. Eso combinado con grupos de rock, literatura relacionada con temas sociopolíticos y el fruto de activistas con discursos antisistémicos o antisistemáticos. Ahora tengo sentimientos encontrados. Aunque me queda claro que Estados Unidos se comporta como un imperio en toda la extensión de la palabra, todos sabemos que el problema no es Bush, ni sus socios gringos o árabes. El problema es mucho más profundo. El problema es más complejo de lo que cualquiera puede imaginar. Se trata... Les voy a decir de qué se trata, ¿eh? ¿Están listos? Se trata de una fuerza así como lo entiendo. This podcast has been officially 403 forbidden. Massive downloading of anti-American content represents a threat to U.S. national security. The views and opinions expressed in this podcast were classified by the FBI, NSA, and CIA of the United States government as electronic terrorism. The Patriot Act requires that I advise you that as you listen to this broadcast, we are pinging your computer. We know who you are. Now, from the producers behind Fox News and the deranged and destructive minds behind the Pentagon Internal Network, one agent, Tony Higgins, will stop this podcast from being exposed to the world. Now, the internet is used as a weapon, a psychological weapon that must be regulated by us. Federal agent Tony Higgins will save you from listening to the terrorist's final speech, but he only has 24 minutes to stop the podcast. Federal agent Tony Higgins is the censor. In this mission, the censor strikes back. No puede ser que sigamos teniendo pedos con el servidor, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? A la gente le está costando mucho trabajo bajar el podcast. Es un pedo bajar el podcast. Me reclaman, se enojan, me insultan en el MySpace, en mi mail. Puros insultos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos que hacer algo, Insopor. Argentino, no mames, cabrón. Sí, tenés razón. Sí estamos quedando como gente Tenés razón. poco seria. Es un pedo de irresponsabilidad, la neta, porque si te estás comprometiendo con la gente, tienes que cumplir, o sea, no puede ser que sigamos así. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué tienen? Aquí algo me huele raro, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Arjen? ¿Insopor? ¿Paella? ¿Qué tienen, eh? Pues mira, hay un agente de la CIA que te está buscando. Está preguntando por vos. Ay, sí. ¿Cómo crees? No, es en serio. Sí, es en serio. A ver. Yes, hello? Hi. Yes, how are you? Are you Olallo Rubio? Yes. Gee, what do you know? I've expected somebody taller. Well, this is me. How can I help you, sir? Mr. Rubio, I am Federal Agent Tony Higgins. I work for CTU, a division of the CIA. Well, I won't say anything until my lawyer gets here, okay? I know my rights. Little twerp, you don't have the right to an attorney. Who do you think you are? You're gonna have to start talking right now. Okay, look. See this here? It's a 45. I'm gonna put one right between your eyes. Okay, who you working for? Castro, Cuba, Chavez, Al-Qaeda, drug lords? Who's behind you, punk? Nobody, okay? I'm just working on these... Who's behind you, Rubio? You better start giving us some names, all right? Drug cartels, secret guerrilla groups, the Mexican government, Felipe Calderon, whoever his name is? No, I'm just a locutor. I'll show you around. Hey! Hold it right there. Don't move or I'll blow your brains out. No, sir, I just want to show you what we do here, okay? That's all. I just want to show you around, you know. You got to meet the people who work here. Okay, we're innocent people who work on this internet thing. Nobody's innocent. No, believe me, sir. There is still some... I don't have to believe you, pal. Long-haired hippie creep. What do you want, an apology? I could work on that, you know? But please don't send me to one of your secret CIA prisons, please. What? Hey, sit down. Sorry. The United States of America, who I represent, will not
negotiate with journalists, which apparently you think you are. It's against the United States government's policies. No, you don't understand. No, you don't understand. It's over, Rubio. It's over. I am not a journalist, okay? What happened? What did I do? Hey, your podcast is nothing but anti-American propaganda. This is electronic terrorism. You're a terrorist, right, pal? Propaganda? You're a terrorist, right, pal? No, I'm not a... What? Then do why- I look... listen to me. Do I look like a fucking terrorist? Do I have a fucking beard? Do I look like... Hey, you know what we did? You know what we did back at headquarters? We took a picture of Osama and we photoshopped his beard off, okay? It looks just like you. What do you mean? That guy's like thin and shit, you know? Are you a raghead? I bet you're Arab, aren't you? You're really Arab, aren't you? You're a terrorist, aren't you? Well, actually, my mom is from Beirut, but that has... Hey! Oh, here we go. Okay, listen. Now we're getting to the real facts here. What the fuck did I do wrong, Mr. Higgins? Listen. What the fuck did I do wrong? Tell me. Listen, your podcast is nothing, like I said, it's nothing but anti-American propaganda. This is electronic terrorism. Propaganda? What the fuck is... False or partly false information used by media terrorists like yourself intended to manipulate the views and opinions of the population. People who we work hard to brainwash. I still don't understand what the fuck did I do wrong, sir. You have used an extreme form of spoken persuasion intended to influence your listeners to hate the United States of America, the greatest country in the world. I must agree with that. Yes, it is. It is the greatest country. Is this on the record? What do you call us, gabachos or something like that? You think we're us gabachos or stupid or something? Sir. We have recordings which clearly expose your anti-American views, pal. Listen. Walmart, una de las corporaciones más siniestras del planeta. Tomar Diet Coke puede causar cáncer. El Tratado de Libre Comercio, un acta de defunción de las etnias indígenas en México, prescindibles para el gobierno. Was this guy from Fox News came here, started asking so many questions, you know? All the shit I said about Bush, you know, it was censored, man. It was fucking censored by the fucking system, man. Pero yo soy fan del gabacho. Soy fan de Spielberg. I love Steven Spielberg. Lo considero un genio. Soy fan de todo su pedo. Soy fan de Will Ferrell, Saturday Night Live. Me gusta Taco Bell. I like Taco. Hey, what language is that? Is that Arab? What the hell is that? Lebanese? No, you may call it Mexican. Do me a favor, will you? Stop talking to Mexican. You might be insulting me. It's been a pleasure meeting you, but I'm getting the fuck out of here. You're Bye. not going anywhere, pal. Be careful. I have orders to shoot to kill. Oh, I'm sorry, Mr. CIA agent. I was just kidding, okay? I'm kidding. Okay, listen. Put your hands behind your back right now. You are a political prisoner of the United States of America. Hey, ever visit Cuba, pal? Don't worry. You're not going to need a visa. Gitmo. Yeah, we know how to take care of your kind. We'll take you to CTU for further questioning. No, wait. Maybe we can make a deal. ¿Alguien traes efectivo? Es que igual y puedo arreglarme aquí con el oficial, cabrón. A ver, mira, tengo 150 pesos y un billete de 20 que se me rompió. Pero en un banco sí se lo aceptan, ¿eh? Se lo cambian. A ver, pues con 150 varos sí la hacemos, ¿no? Pregúntale a ver qué te dice. Mr. CIA agent, sir? Federal Agent Tony Higgins, please. Yes, Mr. Higgins, I understand I made a mistake, okay? But maybe we can forget all this and start over again. I won't say anything about the U.S. government, I promise, okay? Never again. What is this? What is this? Mexican money? You come to me with Mexican money? The fuck am I gonna do with this shit? Wipe my ass? No mames, argentino, ¿de dónde sacaste esa pistola? Perdón, Olallo, la verdad no te lo podía decir, pero trabajo por una división secreta de un brazo operativo de la CIA. ¿En serio? Órale, argentino, yo pensé que eras un productor y diseñador de audio. Todo buen pedo así, que vivía en Tláhuac. Todo era mentira. No, soy un espía también. En realidad no me llamo argentino ni argentini. Mi nombre es Javier Umpión. Well, I don't like spies, and there's no space for two spies in this podcast. And I hate undercover agents. Here, take this to fucking Eva Perón. ¡Mataste al Arjen! ¡No! Arjen, no te vayas. No, si te mueres ya nunca vamos a poder ir a los choripanes. Deja de morir en paz, por favor. Llevo todo el día en el estudio trabajando. ¿Quién va a producir el podcast ahora? No sé. Hablale a Martín Hernández. No, está muy ruco. Perdóname. ¡No! Argentino, aunque eras un agente trabajando encubierto, la comunidad argentina te hará un homenaje en algún bar de la Condesa, donde atiendan las argentinas que jamás nos presentaste. Argentino, gracias por jamás revelar la ubicación secreta del rock. Yo ya mejor, en serio, queridos amigos. You're not going anywhere. The backup's here, right there. See that? Órale, helicópteros y todo el pedo. I can't get in there. Why? Helicopters fall down in Mexico. We can't do this. The hell are you talking about? 30 agentes y 2 helicópteros para recoger a un pobre locutorcito. Don't you think this is too much? Mr. Rubio, I would advise you, please shut up and get in the helicopter right now. What the hell was that? Perdón. God damn, man.
Bueno, sí fui yo. Oh my God, man! It's a gas attack! Get this thing down! It's a gas attack! Land it! Take it down! Take it down! Ay, no es para tanto. Fuimos a comer a las carnitas del Ticú y pedí un molcajete con guacamole y todo el pedo. Shut up! We don't land! We're all gonna die! Hey, get on the horn to CTU! We gotta take this thing down! No hay por dónde aterrizar aquí. I don't care! Find someplace! Right there, Tuff! Hey, that goddamn highway! En este momento, el productor de ese podcast está muerto. Estoy acusado de cometer actos terroristas electrónicos. Mi esposa y mi hija están secuestradas, aunque no existen, y soy soltero. Y estoy encerrado en un helicóptero. Además de ser claustrofóbico, no soporto las alturas. Y me acabo de echar un pedo. Este ha sido el podcast más largo de mi vida. Este podcast continuará. Este podcast fue presentado por la revista de rock R&R, rockandroll.com.mx, myspace.com/la revista de rock.